porque mentirosamente se me dijo que había dejado una mesa servida, no había ni siquiera para pagar los sueldos. El servicio de la deuda era gigantesco. Se había tomado dinero de todas las instituciones de manera indebida para hacer, dizque, un legado de manera permanente. Yo, Pocho, tú recordarás, yo siempre fui crítico con el gobierno en los momentos en que así ameritaba. Cuando... Miren esta lácara, perdón señor, me refiero a la lácara de Moreno, porque el otro fue el más grande presidente que ha tenido Ecuador en todos sus tiempos después del general don Eloy Alfaro Delgado. Fue el hombre que le dio dignidad, 10 años, a la gente humilde, a la gente pobre. Te duele el orto, Florindo, ráscatelo, y si no te presto la tusa. Así de simple. Lenín Moreno y el relato de la traición, el origen de la ruptura que marcó el Ecuador. Un divorcio político bajo la sombra del oportunismo. Y es que la historia política de la última década en Ecuador quedó sellada por una de las rupturas más profundas y cuestionadas de su era republicana. El expresidente Lenín Moreno, quien alcanzó el poder en 2017, cobijado por el andamiaje del movimiento Revolución Ciudadana y la venia directa de Rafael Correa, no tardó en dar un giro radical una vez instalado en el Palacio de Carondelet. El argumento mediático para justificar lo que amplios sectores calificaron como una traición deliberada fue la supuesta ausencia de una mesa servida, económica. Sin embargo, para analistas y defensores del proyecto original, esta narrativa no fue más que un justificativo idóneo para hacer y dar la espalda a los millones de electores que votaron por la continuidad de un programa de gobierno, optando en su lugar por un pacto con los sectores tradicionales de la ultraderecha ecuatoriana, del ultrafascismo ecuatoriano. Eso fue Moreno y pasó a la basura en la historia del Ecuador. Vamos a mirar. Yo, Ocho, tú recordarás, yo siempre fui crítico con el gobierno en los momentos en que así ameritaba. Cuando se nos dispuso, cuando a los ministros y tal vez a mí se nos dispuso de que no vayamos a los medios de comunicación, yo manifesté que no estaba de acuerdo. Bien, y seguí asistiendo a los medios de comunicación cada vez que era invitado. Cuando se hizo la demanda al diario El Universo y Emilio Palacio, manifesté mi inconformidad y dije que inclusive eran el delito, no recuerdo cómo lo calificaron, de Emilio Palacio y del Universo. Yo manifesté que no estaba de acuerdo en primer lugar con la multa que se había impuesto y le convencí a Rafael Correa que deje insubsistente eso. Lastimosamente no me hizo caso, liberando de culpa a Emilio Palacio, que realmente no la tenía ninguna y que únicamente los abogados se habían creado una figura para poder acusarlo. Cuando el economista Rafael Correa a su Asamblea Nacional y a su Corte Constitucional convenció de que pueda haber una reelección indefinida en el Ecuador, algo que no existía en la Constitución de 2008, yo manifesté mi inconformidad. A lo mejor tú preguntarás, Pocho, ¿dónde queda la constancia? Me hizo una entrevista el periodista Lenín Artieda y consta en el periódico que manifesté mi inconformidad de que se lleve a efecto esta decisión de que haya elecciones indefinidas. Entonces, sí, siempre fue crítico. Seguramente por eso nunca me incluyeron en la jorga, de lo cual me alegro. El momento en que tomé posesión, ese momento verifiqué todas las barbaridades que habían hecho, entre esos haber recibido Coca-Cola Sinclair con más de 17,000 fisuras y haber entregado el 5% de la garantía de forma totalmente irresponsable, sin verificar el buen estado de la obra. Si el tribunal lo declara inocente, usted dirá que fue reivindicado, pero si lo declara culpable, ¿aceptará el fallo de la justicia ecuatoriana o insistirá en que todo fue una persecución política? Yo tengo que insistir en que hay una persecución política, porque eso es lo que es actualmente. Porque
tuvieron la precaución de dejar dentro de las instituciones a su gente, a gente que incondicionalmente responde a ellos, y que el momento en que alguien requiere justicia, el momento en que alguien requiere una decisión que le favorezca, pues enseguida se ponen en contra. Yo seguiré todas las alternativas que institucionalmente constan para poder defender mi honor y el de mi familia. Sin embargo, si ustedes me dicen si yo cumpliré con la institucionalidad, sí, yo cumpliré con la institucionalidad. Es por eso que estoy aquí, a dar la cara. Eso se lo reconocemos, presidente Moreno, que usted ha venido a dar la cara y a frentear la situación, pase lo que pase. Ya para terminar, un par de inquietudes. Quiero insistir sobre la causal posible del resentimiento, del distanciamiento político suyo y después personal también con el expresidente Correa. Siempre se rumoró que todo arranca desde que Correa no le propone a usted ser nuevamente su candidato vicepresidencial y decide que sea Jorge Glass. No es verdad. No es verdad. ¿Usted descarta eso? A mí se me pidió que sea candidato a presidente. Inclusive en el estadio de Aucas se hizo ante un gran público, que inclusive hay gente que me comenta que hasta se arrodillaba pidiendo que yo siga como candidato. No quería seguir en la política. Quería retirarme definitivamente de la política, y así le dije a Rafael Correa. Pero él, tosudamente, insistentemente, me fue a buscar en Ginebra para que sea el candidato. Sí, pero... Y ese momento me dijo, lo repito, acabo nomás. Y ese momento, cuando yo le dije, Rafael, tú sabes que yo pienso distinto a ti, y lo he manifestado públicamente en mi programa, él me dijo, Lenín, en eso estamos de acuerdo. Yo me iré a Bélgica a ocuparme de mi familia, a la cual he descuidado por más de 10 años, y no molestaré absolutamente nada. No molestaré absolutamente nada. El primer día, cuando yo estaba dando el discurso, tú recordarás, Pocho, se salió de la asamblea para no oírlo, e inclusive se enfermó, para que veas lo terrible que era para él, para su forma de ser y de pensar, el haberse quedado sin poder. Él tiene una abstinencia, un síndrome de abstinencia, y su abstinencia, el síndrome de abstinencia, es de poder. Él necesita, es por eso que quería hacerse reelegir, es por eso que ha buscado permanentemente el poder, y es por eso que me ofende desde todo punto de vista, porque yo llamé a una consulta popular, como era loable, para consultar al pueblo ecuatoriano si quería tener un dictador perpetuo, y el pueblo ecuatoriano dijo no, en casi el 70%. Sí, quizás hubo amigos. El intento de Lenín Moreno por reescribir la historia y presentarse como el salvador de una crisis ficticia choca frontalmente con la percepción colectiva de su mandato. La ruptura con el correísmo no fue el resultado de una revelación ética o financiera al asumir el poder, sino la consumación de una traición política planificada que alteró el rumbo democrático de la nación. Al subordinar el mandato popular que lo eligió a los intereses de las élites tradicionales, la gestión de Moreno se debilitó ante la opinión pública, dejando como legado un país polarizado, endeudado y con una profunda crisis de representatividad institucional que aún resuena en el panorama político del Ecuador. Chica, y ahí vieron ustedes cómo es la cosa, ¿no? Es terrible. Esta situación que vivimos hoy, amigos queridos, no es otra cosa que toda la desintegración institucional que hizo Lenín Voltaire Moreno Garcés, el traidor más grande de América. Y por ahí un pendejo periodiquero, porque no es ni periodista, de alguna radio que la suspendieron en la época del correísmo porque hablaban pavadas, como siguen hablando, dijo que había que compararlo con Bolívar. Miserable cabeza de chorlito, decrépito. Pero ese es el periodismo que tenemos. Por eso es que estamos jodidos, porque hay este tipo de gente que tiene voz para hablar pendejadas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador.
Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.